el podcast de Indexa. Un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por Unai Ansejo. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Natalia de Santiago. Hola, Natalia. Hola, Unai. Encantada de estar aquí. Es para mí un verdadero placer contar con Natalia en este nuevo episodio del podcast de Indexa Capital. Yo conocí a Natalia hace muchos años, cuando estaba montando MyValue, y nos conocimos brevemente, pero luego la volví a encontrar hace unos pocos años cuando me hizo una entrevista en su serie que tiene, y me sorprendió muchísimo la profundidad y el conocimiento que tenía de finanzas. Y así que, de nuevo, es para mí un verdadero placer tenerte aquí, Natalia. Voy a hacer una breve introducción sobre quién eres, y luego pues hablamos un poco sobre diferentes temas, sobre Open Banking, sobre mujeres e inversión y, por supuesto, sobre tu carrera, que me parece interesantísima. Entonces, bueno, Natalia, siempre has estado de una manera u otra vinculada con las finanzas, ¿no? Sí. En 2009 fundaste MyValue Solutions junto con dos amigos de la promoción, que fue la primera startup española especializada en el desarrollo de tecnologías Open Banking. Cuando en Estados Unidos estaban lanzándolas, MyValue fue la primera en España. Vamos a hablar de ella. Y que recientemente ha sido adquirida, así que has vivido ya todo el proceso. Natalia es ingeniera, que esto me interesa mucho, te preguntaré ahora, por ICAE y CADE, y financiera por vocación, MBA en ESCP Business School, y últimamente te estás especializando en el impacto económico del cambio climático, que esto también a mí me interesa muchísimo. Y luego, bueno, recientemente Natalia pues es una de las mejores divulgadores de finanzas y economía que yo conozco. Escribe en la revista EL, en 2021 publicaste tu primer libro, un exitazo, Invierte en ti, y recientemente has publicado un segundo, Invierte con poco. Entonces, bueno, pues ya veis que es un verdadero lujo tener aquí a Natalia con nosotros. Encantada de estar aquí, pero vamos, voy a bajar el nivel del podcast. En absoluto. Entonces, lo primero, a mí siempre me ha parecido que la carrera que uno estudia no es muy relevante para ver dónde vas a acabar, pero sí es muy relevante sobre cómo enfocas las cosas y los problemas, ¿no? Entonces, eres ingeniera. Entonces, ¿por qué estudiaste ingeniería y qué te ha aportado la carrera de ingeniería en tu carrera? Bueno, yo voy a quedar fatal a lo largo de toda la entrevista porque mi forma de tomar decisiones es todos los sesgos que no hay que tener. A ver, yo iba a haber hecho ICADE, iba a haber hecho E3, Derecho y Empresariales, porque mi padre es de las primeras promociones del este, de los jesuitas de San Sebastián y tal, y yo siempre pensaba que iba a haber hecho ICADE. Entonces hice las pruebas, pero como iba por ciencias puras en el colegio, dije, bueno, hice las pruebas para todo. Las de CUNEF, las de ICADE, las de IEBER, y me dijo el tutor, me dice, pues hazte las de ICAE, y dije, bueno, pues vale. Y entonces me cogieron en ICAE y en ICADE, y yo fui a pagar la matrícula de ICADE, y me cambié de cola, y me matriculé en ICAE. Y cuando llegué a casa me dijeron, ¿ya te has matriculado? Y dije, sí, pero me he matriculado en ICAE, no en ICADE. Y dije, ¿cómo? ¿Pero y esto de dónde ha salido? Y no recuerdo bien por qué cambié. Y creo que fue porque me dijeron que no era para chicas y por llevar la contraria. Y efectivamente en la cola, o sea, uno de los mejores amigos de mi padre siempre era ICAE y siempre me decía, eso no es para chicas y tal. Y en la cola yo estaba para pagar ICADE con un montón de chicas y en la cola de ICAE solo había chicos. Y creo que dije, pues ahí me voy a poner. Y creo que por eso hice ICAE. Me alegro muchísimo porque, bueno, es que sigo... Sí, yo creo que sí que me cambió la vida, pero no soy una ingeniera nada vocacional, nada. Uh-huh. Nada. Y de hecho, yo aprobaba, o sea, iba tal, pero a mí nunca conseguí trasladar lo que yo hacía en el problema de termodinámica. O sea, sigo sin saber cómo se desempaña el cristal del coche. Siempre pienso, tengo que abrir la ventana, dejarla cerrada, ponerla... O sea, y recuerdo haber hecho problemas de termodinámica sobre la condensación, pero no, yo no era capaz de trasladar eso. Era capaz de aprobar, pero no me hablaba. Y luego ya en cuarto de carrera, porque yo fui el último año de 6 años todavía de ingeniería, ya podías elegir especialidad y elegí organización industrial. Vale. Y a mí empezamos con costes y tal, y a mí esos números sí me hablaban. O sea, ahí sí que dije, esto sí tiene sentido, esto a mí me habla, porque realmente igual es que yo tenía vocación de... Y entonces ya ahí empecé a trabajar durante la carrera en Iberdrola, pero ya de controller, o sea, trabajé los últimos ya 3 años de carrera,
por las mañanas en Iberdrola y ya nunca, o sea, nunca he trabajado en algo, era en energía nuclear, pero era controller de la parte nuclear, vamos, que no, nunca he hecho, sería una ingeniera terrible, realmente. Qué interesante, o sea, ya empezaste a dedicarte a temas de finanzas según saliste, pero claro, sabiendo hacer integrales y derivadas, ¿no? Claro. Qué bueno. Y el primer puesto que yo tengo apuntado aquí es Exane, sí. que es una, bueno, para aquellos que no conozcan, pues bueno, es una empresa de servicios de inversión. Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia ahí? Tremendo. O sea, tremendo. La verdad es que, aparte que fue con la burbuja.com. O sea, yo viví, cuando yo entré en Exane, pues el desayuno, que nos daban allí desayunar, pues nos hacían entrar a estas horas horribles de antes de que abran los mercados, a leerse todos los periódicos cuando todavía... El morning meeting. Sí, cuando todavía te leías todos los periódicos, los 8 periódicos por la mañana y tal, antes de que abriera y tal, y era un desayuno de champán, no sé qué, tal, y yo viví como el desayuno fue bajando, ¿no? O sea, con toda la burbuja.com podías ver el índice, el desayuno, como... Bueno. Pero, y era un sitio, a ver... Para empezar es lo que... A ver, el sistema francés es súper elitista y Exane podía ser el sitio más elitista de París en aquel momento. Sin duda. O sea, estábamos en un sitio, además era la época después de las Torres Gemelas y tal, y estaba el edificio al final de los Campos Elíseos, en un top of the roof de estos espectacular y tal, entre la embajada israelí, la embajada americana, digo, o sea, la bomba nos la van a poner encima, claro, esto, que era la época que había mucho miedo con el terrorismo, y digo, nos cae en la cabeza, enfrente de los Rothschild, los veíamos por la ventana, en fin. Pero es un sistema durísimo, o sea, socialmente, no se saluda a un superior a un inferior, súper machista en aquella época. Ajá. Entonces mi jefe yo era la junior de un analista senior que era buenísimo técnicamente, espectacularmente bueno, le admiraba mucho en eso, pero bueno, pues personalmente... Mejorable. Era un entorno muy machista, muy machista, muy... ¿Era M&A o era...? No, era Equities. Era Equity, era analista de construcción en aquella época. De hecho, además, yo entré y era un auténtico desastre, porque de primeras me pusieron... O sea, yo soy súper patosa en cosas que es imposible ser patosa. O sea, a mí se me puede complicar abrir un paquete de mantequilla y vencerme la mantequilla. Y entonces al principio me pusieron a hacer fotocopias y era como una película. O sea, es que me salían era la peor fotocopiadora de la historia, entonces se debían creer que era tontísima. Porque además, sí, yo creo que me cogieron por mona, te lo digo, en aquella época. Y se debían creer que era completamente incapaz de todo. Entonces me tenía ahí, venga, pues y yo era como de una película de se me cae el café, te lo tiro encima y tal. Lo que pasa es que luego se fue el segundo analista, que era español, y entonces me tuvo que empezar a utilizar. Y además se quería ir de vacaciones, porque esto fue agosto, y entonces me tuvo que dejar a cargo. A mí, me quedé soy la que representa este sector en una época que estaban los mercados, pero que a mí me llegó a pasar que me llamaban en plan de la mesa y tal, que los valores me los inventaba de 33, pero no sabía leer en la pantalla de Reuters el data stream y yo sola. Y ahí lo que pasa es que fue muy curioso porque... Yo creo que decían, ¿cómo le entretenemos a esta mujer para que no rompa nada mientras está aquí? Y entonces me dijo, bueno, era la época que estaban todos quebrando muchísimas empresas por lo del asbestos. Sí. Del Chapter 11 en Estados Unidos. Era una masacre y Saint-Gobain, que tenía una filial americana que se la estaba pegando increíble porque le estaba pasando muchísima factura. Entonces me dijo, empóllate, ¿qué es esto del asbestos? Y hasta que vuelva esta semana de vacaciones, empóllate esto del asbestos. Y entonces yo básicamente, que luego para los cafés no, pero para a mí dame un tema friki, entonces me convertí en la mayor experta de asbestos. Entonces yo, pues la semana que me dejaron ahí, me lo empollé todo, me lo leí no sé qué, todo lo que te puedas imaginar y tal. Y entonces llegué a la conclusión, digo, pues no entiendo por qué se la está pegando así. O sea, me hice como un modelo de cuánto pensaba que le iba a costar a Saint-Gobain las demandas, y yo dije, bueno, pues si es que estos el asbestos lo tienen enterrado en unas, porque iba como no estaba en una, digo, entonces el número de gente que ha podido tener contacto con esto realmente es muy bajo, entonces me hice como un modelo de si las demandas de media les están costando a los otros no sé qué, realmente esto a Saint-Gobain solo le va a costar tanto X. Entonces cuando llegó mi jefe le dije, bueno, pues este es mi informe del asbestos, y fue lo típico de película de, lo miré en plan, bueno, ya está la rubia aquí que me ha traído, y de repente hizo así, empezó, y le vi, te juro, como una película, le cambió la cara tal.
Empezó, cogió el teléfono, llamó a los de Besa, tal, de cambiamos mensaje, Saint-Gobain, no sé qué, tal. Empezó, comprar. Entonces incluimos ya en la valoración pues mi modelo para hacer cuánto tal, y fue pues todo el dinero que se hizo ese año, que solo se perdía dinero, fue con estas operaciones, porque fuimos los únicos de compra Saint-Gobain cuando nadie compraba nada y no había operaciones. Conseguimos que subiera Saint-Gobain porque al final cambió, y entonces bueno, pues ya de ahí, entonces como todas las cementeras estaban en estos, pues yo era la experta de creo que Holcim solo va Ya. Entonces bueno, de eso como súper casual realmente. Qué bueno, entonces ahí empezaron a respetarte, ¿no? Claro, ahí ya cambió un poco el de bueno, pues fotocopias no hace, pero los modelos los hace mejor. Y fue muy curioso, bueno. Pero fue una época muy rara, por eso, porque estás ahí horas. Nos obligaban a estar 18 horas al día, hasta muy tarde. No te podías ir, aunque hubieras acabado. A mí eso me mataba, o sea, yo... Sí, mi experiencia con los jóvenes es que este tipo de puestos al principio son durísimos, pero es hacer un MBA en un año. Sí, entonces la verdad es que fue, y eso en una época que es que si iban veías, la gente le echaban todos los días, echaban a 7, iban reduciendo los equipos. Era una cosa, la verdad es que fue súper formativo. Lo que pasa es que yo no me veía llevando esa vida en ese ambiente a largo plazo, la verdad. Entonces... Muy bien, luego lo que vi es, pasaste por una serie de empresas, ¿no? General Electric, Suárez, Catenon. Entonces, no sé, o sea, empresas muy diferentes, de muy diferentes sectores. Sí, ya te digo. Yo es que tomo las decisiones pues como lo de que me cambio de la cola, ¿no? Sí. O sea, sí, es que siempre he hecho decisiones muy viscerales. O sea, a mí me pasó eso cuando estaba en el broker en Exxon, era imposible que te cogieran en ese momento, que te hicieran una oferta, porque era la época de Chan, de tal, me la hicieron y lo dejé me dije, porque no me veía. Digo, yo sabía que era una oportunidad, que era imposible, que era una privilegiada, pero no me veía llevando esa vida siempre, no me parecía que aportara, fíjate. Tenía una sensación un poco tal, y entonces me fui a General Electric, sí. Y recuerdo la entrevista cuando fui que le dije, es que tengo la sensación de que yo no hago nada, o sea, no sé qué hago en esta cadena de valor. Yo analizo, pero ¿yo qué hago? ¿Qué produzco? ¿Qué...? Pero mi jefe de Exxon no se lo creía, como si le hubiera dicho que me iba a picar piedra, era que te vas a General Electric, como si le hubiera dicho eso. Ya. Me voy a un supermercado a reponer o sea, no entendía, te estás dejando, y me fui, fue de los trabajos que más me han gustado, con un jefe maravilloso, un ambiente maravilloso, y lo disfruté muchísimo, porque aquello era reaseguros pero de catástrofes, o sea, y era después del 11S, que se había arruinado toda la industria, claro. Entonces éramos los que asegurábamos contra terrorismo, contra catástrofes naturales. Entonces era muy de modelo. Sí, muy de estadística y... No eras estadístico, no. Porque no es... Pues porque no hay datos. Y porque no es tan probabilístico como el salud. Entonces era súper interesante por eso, porque era mucho más difícil de modelizar, y acababa de haber un one-off del 11S que se había cargado toda la industria, y hacíamos marítimo, aviación. Entonces, y era que yo no tenía ni idea ni de lo que era un reaseguro, pero como esa vez dije, esta vez no voy a empezar siendo la de las fotocopias, entonces llevaba ahí mi nota, o sea, dije, venga, me voy a empollar de qué va esto, y ese trabajo me encantó, porque acabé haciendo, o sea, era un closing muy difícil porque no tenías los datos. O sea, desde que, sobre todo si tenías exposición a Estados Unidos, desde que se produce un casualty hasta que sabes lo que te va a costar, puede pasar... Es un poco filosófico, ¿verdad? Claro. El modelizar eventos poco frecuentes y extremos. Claro, entonces yo lo que hice, porque además éramos reaseguradores, pero nos reasegurábamos, lo que lo complicaba, porque era como, a nosotros nos va a venir por aquí, pero vamos a retroceder por aquí, y era como súper difícil saber, y entonces el closing cuando yo llegué se hacía pues no sé, tardábamos como 1 mes y medio, 2 meses el trimestral, y a mí se me ocurrió una forma, como no tenía ni idea, y lo veía desde fuera, una forma de hacerlo muchísimo más corto, súper fácil. Y entonces hicimos como una especie de modelito para hacerlo, y pasamos a hacerlo casi que en 2 días. Y entonces, yo al principio lo hacía yo en Excel, ¿no? Me hice venga, esto lo puedo hacer yo mucho más fácil simplificando, y entonces luego, como yo había hecho el mío, lo que hicimos era, luego hice
para desarrollar una herramienta que se pudiera utilizar, porque claro, yo con mi Excel, pues pasarlo para que lo pueda utilizar cualquiera. Para que lo pudiera utilizar la empresa para hacer el closing. Entonces ahí me convertí un poco en la que la que unía finanzas con los desarrolladores. Diseñé el prototipo para que luego lo desarrollaran. Y eso fue muy bonito. Muy bonito. Que en aquella, ahora lo pienso y digo, es que era inteligencia artificial, pero no lo llamábamos inteligencia artificial, porque no sé, le llamábamos Dynamic Financial Planning Tool. Y entonces ahora lo llamarías inteligencia artificial, pero en aquella época no existía, como quien dice todavía, ¿no? Pero era un poco así. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, se nota, ¿ves? La impronta de la ingeniería se nota en tus dos puestos ya. Y, si quieres, pasamos ya a MyValue, ¿no? O sea, pasas luego por Suárez, Catenon. En 2009 te juntas con 2 amigos, ¿no? De la carrera, de ICAI, y decidís montar lo que inicialmente era un agregador de cuentas, MyValue, ¿no? Yo creo que inicialmente era esto, ¿no? Tú tenías cuentas en diferentes bancos. No, pues sí, no, nosotros... Cuéntame, esta es la idea que tenía yo. Sí, o sea, esto también fue un poco random, como todo en mi vida. O sea, yo realmente hubo un momento que dejé de trabajar cuando tuve mis 2 hijas mayores porque nos fuimos a vivir a Alemania. O sea, a mi marido le ofrecieron irse a Alemania y entonces yo justo estaba en Suárez, había tenido a mi hija mayor, tal, dije, venga, pues nos vamos. Y luego ya tuve la segunda hija allí y entonces dije, en ese momento pensaba que no iba a tener más hijas, que no fue así, pero bueno, y dije, bueno, pues de repente el cerebro un día me dijo, venga, ya estás tú para trabajar otra vez. Y entonces yo dije, está súper mal servido el usuario bancario, al final, el ahorrador. Dije, no, tienen herramientas aquí, el ahorrador. Lo más básico, ¿verdad? Lo más básico de planificar, de... Sí. ¿Cuánto he gastado? ¿Cuánto tengo que ahorrar para el futuro? No sé qué. Entonces me pareció, dije, yo quiero hacer... Estamos en 2009. Exacto. Claro, antes el mundo startup... bueno, François lo puedo decir mejor que nadie, era él el único, era como el hilo de todo el mundo porque era el único startupero español prácticamente, digamos. O sea, no había este conocimiento que hay ahora, ¿no? Entonces yo me levanté un día y le dije a mi marido, oye, es que me gustaría hacer esto, y me dijo, me parece súper buena idea. Entonces dije, ¿y esto yo con quién lo puedo hacer? Y llamé a Andrés, que era un compañero de carrera que estaba trabajando, era la época también después de toda la crisis, él estaba en una constructora o inmobiliaria, nunca me acuerdo, pasando también una quiebra de estas de tal, y le dije, ya sé cuál es tu siguiente trabajo. Dije, no te preocupes, tú acaba esta suspensión de pagos, digo que si te apetece montamos esto. Pero yo no sabía nada, o sea, no sabía ni si había gente que lo hacía, ni si... Entonces me empecé a buscar... Era una intuición de usuaria. Exacto, o sea, era como, me gustaría hacer algo que hiciera eso. Como soy muy friki, cuando me da por informarme de un tema, me informé de todas las herramientas que había en el mundo, pues en aquel momento estaba Mint, los que eran de software, los que no, los no sé qué, me hice, dice, Andrés siempre cuenta, dice, me apareciste con una especie de lista de esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer mejor, esto es lo que no... Pero no sabíamos nada. O sea, yo de hecho pensaba que iba a ir al banco y le iba a decir, oiga, ¿me da usted los datos de mis clientes? O sea, no sabía si había tecnología para hacerlo. Si nos empezamos hicimos lo contrario. Como todavía no había podcast y no sabíamos lo del Minimum Viable Product y no sabíamos todo este luego ecosistema que se ha creado y esta especie de... No sabíamos que había... No sabíamos nada. Lo que pasa es que como sí que hicimos un diseño como de algoritmo, de lo que teníamos una idea de un modelo ya, de una herramienta ya como súper grande, ¿no? Ya. Entonces, como sí que hicimos sobre el papel, el diseño, reclutamos a otros compañeros de carrera que eran expertos en inteligencia artificial, entonces conseguimos un Neotech con la empresa prácticamente recién constituida para financiar el desarrollo, pero todavía no sabíamos nada, o sea, sabíamos lo que queríamos hacer, pero no cómo se hacía ni nada. ¿Y qué pasa? Que luego te encuentras las 1000 barreras de lo que tú puedes hacer hasta lo que efectivamente se puede hacer, lo que es tecnológicamente posible, lo que es legislativamente posible. Y nos metimos a desarrollar, y como no sabíamos la ley de la startup, desarrollamos una herramienta que hacía más cosas de las que todavía hoy no hace nada lo que hacía nuestra herramienta original, no hay ninguna otra. Y nos pasamos, claro, nos gastamos un montón de pasta en sacar algo demasiado complejo, en fin. Luego, pues todo ese... Y eso, no había startups todavía tantas, no sabíamos nada, no...
Bueno, y gracias a eso, y lo poco que aprendimos lo fuimos aprendiendo a base de hablar, pues como hablabas tú con Luis, pues a base de llamar inversores y que ellos que sabían más porque ya invertían en otras empresas, pues te pusieran pegas, así aprendías. Aprendías cuando te sentabas con alguien y te decía, esto no tiene sentido, o sea, es que ahora solo con todo el contenido que tienes online. Así. Empiezas, yo cuando lo he vivido como ahora en un fondo de capital riesgo más, lo veo y digo, es que estos van con ventaja, o sea, nos vienen muy sabidos ya los... Sí. Una de las principales cosas que he aprendido yo montando Indexa es que cuanto antes hables con un cliente, mejor. Y nosotros queríamos el secretismo, íbamos por la vida... No contar nada para que no me lo copien. Nada. Los amigos nos preguntaban, que es súper bonito vivir en el misterio, porque te crees que tienes el cohete, es muy cómodo en el fondo, pero nada, fatal. Sí, hicimos todos los errores que ahora te ponen de no hagas esto, nosotros hicimos todos, desde gastarnos 25.000 euros en un dominio, que digo, ¿pero a quién se le ocurre? Si vale cualquier dominio del mundo, o sea, todos, los errores, todos. Qué bueno. Todos, uno detrás de otro, la verdad. Y ahí estuvisteis un montón de años. Luego vamos a hablar más sobre Open Banking, ¿no? Que es claro, es que pues eso, salimos con una herramienta inmanejable, sobre todo carísima, una tecnología punterísima con un producto gratis. Es otro error que no repetiría jamás. Hay que cobrar por el trabajo. Porque fuisteis a captar cliente final, ¿no? Claro. Esa era vuestra idea. Y como en Estados Unidos y no se estaba cobrando y Mint era gratis y todo era gratis y viva la Virgen, pues te parecía... Era la época del todo gratis. Que ya pagará otro después. Era la época del gratis. Era la época en que estaba mal visto cobrar en Internet. Ya. Y eso es un horror, y es un error que yo no volvería a cometer jamás. Hay Sin que duda. cobrar, y menos cuando llevas un desarrollo tecnológico por detrás tremendo. Y mantenimiento después. Claro, y entonces tuvimos todo, es carísimo proveer ese servicio, es muy complejo, muy caro, muy intensivo en todo. Y, claro, y dábamos un puturru de foie a cero, a nada, gratis. Y encima, y el cliente gratis es igual de exigente o más que el cliente. O sea, nos llamaban, porque en aquella época, por supuesto, éramos atención al cliente, éramos todos los puestos de la empresa y nos amenazaban y todo, porque empezamos agregando y nos faltaba. Yo me acuerdo uno que me amenazó si no ponía la caja del PNDES para el día siguiente. Y agregábamos en plan que éramos... pues de 70 bancos y me digo, pues es que la caja del PNDES tampoco es prioritaria. Y pues si no esta mañana me doy de baja y digo, pues cuenta un poco, ¿no? El servicio que dabais en MyValue. Bueno, es que la herramienta salió haciendo virguerías. Categorizaba, por ejemplo, costes, cosas de ese estilo. No. O sea, la empresa ha sobrevivido y la hemos conseguido vender porque sabíamos que eso era lo principal. Y sigue siendo el mejor categorizador de España 13 años después porque le pusimos foco ahí. Y es muy difícil hacerlo bien. Es imposible. Muy difícil. Y es lo que la gente no se da cuenta. Y nosotros, bueno, la que estaba obsesionada con hacer eso bien era yo, pero el que hizo el curro fue Andrés. Y lo curramos. Es que yo es lo que le decía, no se puede construir nada para un usuario si no tienes la información. Da igual que la agregues, da igual que la tal. ¿Cómo vas a analizar si no la tienes bien clasificada? Es imposible. Y le metimos. Entonces, claro, eso es un motor que el conocimiento que le metimos nosotros año y año y año con un motor de datos, no puedes competir con eso porque lleva tanto curro por detrás y por eso sobrevivimos con muy poco dinero frente a otros que llevaban unas rondas, porque teníamos un conocimiento que no era replicable con dinero. Y eso fue el mimo y el que desde el día 1 era la... llevábamos al 98% prontísimo. 98, ¿eh? Sí, llegamos a... Sí. Pero no gratis. O sea, quiero decir... Ya. Muchísimo curro, súper pensado. Desde el día 1 lo habíamos diseñado, porque toda mi herramienta se sustentaba sobre que estuviera bien clasificado. Entonces... eso fue, y hacía de todo, te permitía hacer de todo lo que hoy ves que sale, en su día te permitía, lo que pasa es que claro, la usabilidad era terrorífica, o sea, claro, tenía luego otra serie de... y era demasiado compleja para empezar desde así y no teníamos dinero para mantenerlo tampoco, entonces tuvimos que virar a dar 28 millones de vueltas hasta que nos dimos cuenta que necesitamos un cliente que pagara y al final acabamos teniendo que virar al B2B. Claro, en vez de centraros, ¿no? en el cliente final y cobrar una cuota al cliente final, dijisteis, oye,
vamos a hablar con bancos o con entidades financieras que puedan utilizar esta herramienta que hemos creado, que les aporta mucho valor y que paguen pues, por un servicio de uso, ¿no? Claro. Y eso fue lo que os hizo poder estar 12 años en el mercado, ¿no? Claro. De 2009 a 2021. Claro, lo que pasa es que en todo eso de ya tengo una herramienta hasta que viras y hasta que tal, y el cliente bancario que es complejo. Sí, y además es muy rápido en su toma de decisiones. No, y además es muy rápido y encima tú eres enano. O sea, nosotros teníamos que mentir y decir que éramos más. ¿Cuántos sois? Y eran, bueno, Ya. porque no se creían, porque la tecnología era verdaderamente muy puntera. Por eso sobrevivimos, ¿no? Si no, hubiéramos estado muertos día uno. Cuando te hacen la due diligence, ¿no? ¿Y cuántos millones has facturado el año anterior, ¿no? Claro, y era una cosa... Y no se creían tampoco que pudiéramos dar el servicio, porque luego hacían las pruebas, porque claro, te hacen pruebas antes de contratarte, no sé qué, y sí que salíamos mejor que los grandes, y aún así algunos no se atrevían, porque hacían a alguien tan pequeño, dando servicio a alguien tan grande, pero es impas... una travesía muy del desierto, sin facturar un euro, con tus costes, con tu no sé qué, hasta que lo cierras. Eso fueron muchos años de mucho sufrir. Luego cuando consigues el primer cliente, que no sé si es público, los demás entran rápido, ¿no? ¿Visteis eso o no? ¿O tampoco? Es que no es un cliente, es que es lo que tú dices, un banco no es ni rápido, ni luego haces unas pruebas, luego las pruebas, encima como es un servicio. Ahora lo tiene que mirar legal, ahora lo tiene que mirar... No sé tiene que funcionar siempre, necesita, o sea, es complejo, entonces sí entran los demás, pero ya te digo que había competencia, llegaron los extranjeros con un poderío y entonces sí que fue viniendo, sobre todo porque la calidad era muy buena de la tecnología. Pero un banco preferiría, en principio siempre se tiraban a los grandes, porque les daba más seguridad. Sí, pero luego también de proyectos anteriores aprenden que por muy grande que sea, luego a veces igual no funciona. Y luego venían, porque el grande le categorizaba el 60% de las transacciones y nosotros estábamos al 98-99%. Y empezaban a llegar las facturas de millones de euros, además. Claro, entonces, pero claro, todo eso muy sufrido. O sea, muchos años muy sufridos. Final feliz, pero... Cuéntanos el final feliz. Bueno, pues el final feliz es que hace pues como 2 años al final la vendimos a un grupo alemán de Open Banking que quería entrar en España y bueno, como desarrollar esto desde cero es... Son 5 años mínimo. Sí, es una travesía del desierto tremenda, pues al final la vendimos y la verdad que muy bien, en buen momento, pero bueno, ya la habíamos conseguido poner en break-even, bueno, ya la habíamos, me estoy apuntando un tanto que no es mío, que yo llego un momento que me desvinculé del día a día, o sea que el mérito del final feliz no es mío en absoluto, la verdad, o sea, es de los demás, o sea que no me lo voy a apuntar, de ellos, yo ahí he salido beneficiada, la verdad. ¿Y qué tal fue tu experiencia en el proceso de venta? El proceso de venta... Tremendo. Tremendo. Sí, fue muy de película también, muy como te lo imaginas, muy de negociar, muy de ahora aquí me planto, ahora aquí no me vuelvo a plantar. Me levanto de la mesa. Me levanto la mesa. Yo, el que en realidad estaba en el día a día, que era Andrés, que al principio yo era la CEO y luego pasó a ser el CEO, que estaba mucho más en el día a día, mucho más implicado, mucho más tal. Pues tuvimos la suerte de que yo no estaba así, le podía hacer como de coach un poco, que yo tenía otra distancia, porque él, claro, era una montaña rusa que me decía, es que no me compensa. O sea, es que no puedo... Dejas de trabajar para dedicarte al proceso. Sí, como mucho, y piensas que lo tienes cerrado y de repente vuelven atrás en algo que ya pensabas que... Lo bueno es que yo estaba tan fuera que tenía esa la distancia para decirle, nos vamos a plantar. Y me decía, ¿cómo nos vamos a plantar si hemos tal? Digo, nos vamos a plantar. Porque yo... mi posición privilegiada no estoy tan enfangada como estás tú y le tenía que hacer el coaching y me decía, le digo, venga, te escribo el email, lo vas a mandar en tu nombre porque eres el que estás teniendo pero te lo voy a dar escrito, nos vamos a plantar. Da mucho miedo, o sea, y luego además tienes la responsabilidad de los otros socios, porque tú a lo mejor puedes decir, oye, a la mierda, no lo vendo. Y nos tuvimos que plantar varias veces y para adelante y para atrás y al final... sí que hicimos un órdago al final de esto es así, incluso de volver atrás, y bueno. Porque claro, estabais con un oferente, o teníais varios.
Bueno, había más cosas, pero era uno realmente. Claro, Sí, es que sí, ahí se complica mucho la historia. sí, sí, sí. Bueno, y claro, confirmando unas exclusivas de, bueno, darme X Sí, meses. X meses, no hables con más. Claro, todo lo típico. Oye, me voy a callar que tengo todavía confidencialidad. Yo creo que me voy a escribir No hablamos más del asunto. No, pero sí. O sea, muy de libro. Es verdad que estas son experiencias que dices, hay que vivirlas, ¿no? Bueno, es una experiencia increíble. Y luego hablamos más de By Value, pero vamos a ir ya a la parte última, ¿no?, de tu experiencia, y es en 2020 creo que empiezas pues a escribir y a comunicar y a divulgar en finanzas. Primero, pues creo, en la revista Elle, y luego te pones a escribir también libros. Cuéntanos, ¿no?, de esta última etapa que además la has hecho con un éxito, vamos, abrumador. Sí, pues como otra casualidad, ¿no? O sea, yo en la época que montamos My Value, yo en los primeros 5 años de My Value a lo mejor tuve 3 hijas, ¿no? O sea, yo hice todo ese proceso y yo estuve muy quemado, o sea, yo llegué a quemarme, burnout total. Es que es muy duro. Porque me dejé las noches, yo firmé el Neotec con la Secretaría de Estado con un bebé en el pecho, o sea, que no se lo creían, me miraban diciendo, no, esta señora se ha sacado el bebé, pero porque llegó un momento que dije, o me las llevo a todos lados o esto no lo puedo hacer. Y me acuerdo tener las reuniones con los bancos, que se viniera mi madre, dejarle al bebé, entrar en el banco, hablar, salir, darle el pecho. O sea, yo he hecho unas cosas que ahora hablan de conciliación, digo, las cosas que he hecho yo con los bebés, tremendo. O sea, es que eso sumado a... Y además de CEO. Entonces, en aquella época yo llegué a quemarme de verdad, a tener un burnout de decir, mira, yo no puedo, lo estoy haciendo todo. Entonces abrí un blog en una junta de accionistas que presidía yo el día que yo estaba de peto, mientras oía hablar a mis accionistas, abrí un blog anónimo, en plan de para reírme, ¿sabes? Estoy desesperada, de para reírme de mí misma. Entonces abrí un blog de humor que en su día tuvo bastante éxito hace años, era todo anónimo, estábamos todos ahí bajo seudónimos y tal, y yo ahí escribía en tono de humor y tal, y desde entonces yo llevaba en redes desde aquella época, que es cuando empezó Twitter, o sea, yo tengo Instagram desde 2012, o sea, soy... De las primeras. Yo llevaba en redes de aquella época del blog que yo utilizaba como vía de escape para reírme, porque decía, es todo muy intenso, yo necesito reírme, yo tengo un humor muy negro y tal, y tenía un humor de contar mi vida con las niñas, ¿no? Esto es una locura, tengo 5 niñas, no sé qué tal. Y yo entonces llevaba en redes desde esa época, pero bueno, luego había dejado el blog cuando ya no está y tal, pero me quedé en las redes, ¿no? Y de esa época conocía pues, a otras mujeres y a otras que en su día habían tenido blogs parecidos al mío, como Amaya Escunce, que es de la directora de la revista El Digital, que ella en su día tuvo un blog, que luego sacó un libro y tal. Y yo la conocía de aquella época, porque tiene un humor muy parecido al mío y nos leíamos mutuamente y tal. Y en 2020 me dijo, oye, ¿tú me escribirías unos artículos para él? Y le dije, de lo que quieras, menos de finanzas. Y me dijo, no, de finanzas. Y yo, qué pereza y tal. Porque yo en su día llevé el blog de My Value y lo recuerdo con horror. El escribir de depósitos y de tal, lo recuerdo. Y entonces le dije, pero como ella es súper maja y me cae fenomenal y tal, le dije, venga, va, te hago el favor. Y de repente empezaron a tener muchísimos éxitos, ¿no? O sea, el primero hice, ¿qué es el tipo de interés? Hice un artículo pues, sobre qué era el tipo de interés. Pero en mi tono, como yo ya tenía un tono, a mí se me conocía por el blog, en mi tono de humor, pues lo escribí en el mismo tono de humor en el que ya me conocía un poco pues la gente que me leía en su día. Y enganchó. Qué bueno. Entonces, luego empezaron a tener mucho éxito y luego vino la pandemia. La gente se preocupó muchísimo. Entonces yo empecé a hacer artículos sobre... ¿Cómo está afectando esto a la economía la pandemia? ¿Por qué así? ¿Por qué estas medidas? ¿Por qué no está? Para explicar un poco, para tranquilizar cuando... Y tuvieron mucho éxito también, ¿no? O sea, me empezaron a llover las preguntas en Instagram. Entonces yo veía que la gente... Era la época que se hacían muchos directos en Instagram, entonces pues hacía directos para explicar de, mira, pues esto es así, está afectando a la economía de esta forma, las medidas que está haciendo el Banco Central Europeo, el gobierno los hacen por esta razón. No sé, pues eso, ¿no? Sí, sí. Cuando estaba toda la gente muy preocupada. Y con mucho tiempo en casa, además. Claro, y de consumir contenido y tal. Y entonces eso, pues de repente, tuvieron mucho éxito. Y yo me di cuenta de que la gente quería saber de finanzas, pero no sabía a quién preguntarle. Pero claro, llega un momento que tú en formato corto pues puedes contar X, pero hay cosas como que necesitan... Y entonces por eso se me ocurrió, bueno, pues igual puedo hacer un libro con los básicos de las finanzas personales. En plan, mi idea era hacer un libro de todo lo que tú deberías saber para ser ciudadano del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, como
que escribí el libro y como sí que tenía de la época de los blogs amigas que habían publicado libros y tal y que tenían contacto con las editoriales, pues hice una propuesta y una amiga se la presentó a Planeta y dijeron, bueno, pues sí, nos parece bien y tal. Y sacamos el libro y contra todo pronóstico, pues se puso el 1 en el Amazon de repente, que no puede ser si empiezo con el presupuesto. ¿Cómo hacer un presupuesto? Y digo, no puede ser que el libro más leído ahora mismo en Amazon sea el mío. No es posible. Sí, y de repente, pues eso, tuvo muchísima sorprendente, o sea, porque la verdad yo no... Entonces me di cuenta que la gente sí que quiere saber, pero es que es difícil obtener... Está la información ahí, pero está de una forma muy gris, muy desperdigada y muy poco... yo te diría que la mayoría de la educación financiera que se provee, y en eso en Indexa sois muy distintos, te diría, o sea, sí que se provee para cubrir el expediente, pero no con afán, o sea, yo cuando hablo, mi objetivo es que me entiendan. Sí, sí. O sea, a mí me da igual si lo tengo que decir en humor, haciendo el pino, para arriba, para abajo... ¿Cómo me van a entender mejor? O sea, ¿yo cómo consigo...? Lo que pasa es que una vez empiezas a coger el pulso, te das cuenta de las lagunas reales sí, de las cosas hay. Sí, que nosotros que nos dedicamos a esto... No nos damos cuenta. Y el segundo libro a mí me surgió también así, porque empezó Amaya Escunce, que es la culpable me dijo, ¿me puedes hacer una serie como de cómo invertir con poco dinero y tal? Y empecé a escribirla y me dije, no me da. Porque me di cuenta, digo, esto ya he explicado esto y tengo que ir un poco más atrás. Y tengo que ir un poco más atrás. Y tengo que ir un poco más atrás. Y me fui dando... Y al final escribí un libro, porque digo, es que damos por hecho muchos conocimientos que la gente no tiene porque no se los ha dado nadie. No, porque no se lo dan, porque luego cuando vas a contratar algún producto, la información que te dan, que la muestran de una manera que es muy difícil de entender y de contextualizar, y luego, en fin, pues porque hay que dedicarle tiempo, ¿eh? También al final todas esas personas que han comprado tu libro para informarse, pues hay que dedicarse tiempo a ello, ¿no? Interés. Pero vamos, yo coincido totalmente contigo. Las lagunas que veo a veces incluso en algunos clientes de Indexa. Invertidos en gente invertidos ya, sí, y que no tienen muy claro quizá dónde están. Y eso fue lo primero que nos movía a nosotros a crear pues unos emails cada 15 días cuando alguien se daba de alta, pues para que fueran recibiendo unos básicos, ¿no? Empezar unos básicos y luego ya los últimos pues son temas más complejos, más técnicos, y oye, el que quiera los mide y tal. Veamos, totalmente de acuerdo. Sobre todo es que cuando las cosas van bien y los mercados van bien no es tan importante, pero este año nos hemos dado cuenta de que esa formación es fundamental. Sí. Y a mí me duele porque, claro, yo tengo el pulso de la gente normal de la calle. A mí me escribe muchísima gente preguntándome cosas, pidiéndome ayuda. Yo intento contestar a todo el que puedo dentro de la legalidad, porque estoy todo el día diciendo no puedo dar recomendaciones de inversión, lo siento en el alma, pero sí que intento, aparte incluso digo, escribe a tu banco, pregúntale tal, te van a tranquilizar, no sé qué. Y este año me da mucha pena ver cómo el ahorrador que empezó a invertir el año pasado este año no tiene las herramientas para capear esta situación y dedico un montón de mi tiempo, que es un poco pro bono, digamos, por amor al arte, porque veo que tiene un impacto real, porque me da mucha pena. Pues es que esta gente la pierdes para siempre, además. El que toma la mala decisión de invertir en un momento y cuando el mercado se da la vuelta, que eso ocurre cada cierto tiempo, tomar la mala decisión de decir, oye, me he equivocado, esto no es para mí, voy a vender, y en fin, llevas un año, has materializado una pérdida, y luego es posible además que dentro de 5 o 10 años vuelvas a hacer lo mismo. En el alto. Sí. No, y aparte, luego a mí me da pena porque mucha esta gente también la pierdes. O sea, hay mucho en el usuario, en el consumidor financiero, hay bastante trauma de escándalos pasados. O sea, la relación del usuario... Y ya está, no vuelvo a invertir. No, es que a mí yo creo que estos disgustos, mira, todavía me sigue viendo malos rescates de planes de pensiones. De mi padre lo acaba de rescatar de golpe y le acaban de crujir. Estas cosas hacen que el hijo no vuelva a contratar un plan de pensiones. O sea, son una especie como de traumas financieros, por llamarlos de alguna forma,
que tienen impacto en familias enteras al final y que condicionan su comportamiento y su relación con su vida financiera. O sea, entonces, una vez que te pones a intentar ayudar al usuario final desde un punto de vista menos del sector, sino más, detectas unas cosas y dices, esto hay que solucionarlo. O sea, yo estoy todo el día de cómo puedo escalarme, o sea, cómo puedo transmitir esto más rápido y de una forma más eficaz. Yo creo que en tu caso, además, el hecho de que no estés vinculada a ninguna entidad financiera, claro, genera mucha confianza, ¿no? Es realmente tu opinión o el consejo que puedes dar. Claro, no tengo... se valora realmente, oye, mira, esta es mi opinión, podrá estar equivocada o menos equivocada, pero no tengo ningún tipo de conflicto en esta opinión que te estoy dando, ¿no? Sí, no, buena voluntad. Y sobre todo es que esa es otra cosa, porque hay otra pregunta que si no respondo 100 veces al día, no respondo ninguna, es, ¿me puedes recomendar un asesor financiero independiente? Y digo, es que ese es un unicornio. Es una figura y viene del mismo problema. ¿Por qué no hay herramientas que hacen esto en automático y por qué no hay asesores financieros independientes? Porque no hay cultura de pagar por este servicio. Entonces cuando... por lo que pagas, cuando es la transacción lo que da dinero, pues el consejo muchas veces no es... No, el asesoramiento financiero independiente personal es carísimo. Es carísimo. Es pues como un abogado, en fin. O sea, es alguien que se sienta contigo, que te está escuchando, que... Claro. Entonces, ahí hay un poco una pescadilla que yo le doy vueltas a este tema. Digo, ¿cómo se soluciona esto? O sea, ¿cómo...? Y yo llego a la conclusión de que la educación es una de las formas de que necesites menos asesoramiento. O sea, siempre va a llegar un momento que tiene que entrar el profesional, digamos, pero de poner a la gente al nivel para que pueda surgir un tipo de producto, un tipo de herramienta que de verdad te provea, te ayude, pero hay una parte que tiene que venir esa vida. Sí, no sé si opinarás como yo, que yo, a medida que pasa el tiempo y en fin, veo más cosas, cada vez me convenzo más de que las cosas que hay que saber en finanzas en el fondo no son tantas. No. ¿Verdad? Mucha gente no se pone a ello porque piensa que es inabarcable, que, en fin, bueno, pues como ponerte a aprender chino, dices, oye, no, pues ya para el siguiente, ¿no? Pero es que en finanzas, ¿no? En finanzas yo creo que si le dedicas, no sabría qué decirte, pero un mes a estar leyendo cosas, y si son cosas que están realmente bien enfocadas con los básicos, ya tienes el conocimiento suficiente como para no hacer... Sí, cometer muchos errores. A ver, es muy poco lo que hay que saber. O sea, realmente no es mucho, pero no es fácil encontrarlo contado de una manera legible. Yeah. Porque además, claro, es un sector en el que se utilizan muchísimos tecnicismos porque normalmente estamos acostumbrados a hablar entre nosotros y no con el público. Y se puede contar muchísimo más fácil. Lo que pasa es que el financiero, en general, o sea, yo creo que lo bueno que yo tengo es que no tengo orgullo, quiero decir, que a mí me da lo mismo. O sea, te quiero decir, a mí, pues que lo que necesitan hablar del colchón de emergencia, pues yo no tengo por qué hablar de derivados. O sea, a mí no se me caen los anillos. Entonces... pero tú normalmente vas a una persona que se dedica a las finanzas y tiene como una expectativa de hablar de temas un poco más elevados o en un tono un poco más... A mí me da igual. Yo en ese sentido ya te digo, he tenido un blog de maternidad, de humor, entonces no tengo... Qué bueno. No tengo ese orgullo. Entonces a mí me da... Yo no tengo que quedar de inteligente, a mí no hace falta que yo quede bien. A mí lo que me interesa es que al que yo se lo cuente me entiende. Lo que pasa es que yo creo que como es una cosa que está un pelín denostada, ¿sabes? A mí siempre me dicen, ¿y tú hablas pues, del ahorro y así, ¿no? Como, en plan, vienen tales ponentes que van a hablar de tal... ¡Qué rollo! Digo, pues fenomenal, o sea, pues estupendo. Si es lo útil, a mí no me importa nada, a mí no me parece menos... Pues no sé, no me llena más hablar con un inversor puedo hacerlo, pero no me importa nada hablar. A mí, de hecho, me dan muchísimas alegrías. Yo cuando ves que ayudas a la gente... Sí. Es una recompensa alucinante, la verdad. Lo que, ¿no? El feedback que recibimos de clientes, de los mejores feedback que recibimos, el servicio que damos vale bien y tal, pero la formación se agradece muchísimo. Se agradece mucho y es un tipo que dices, le has tocado, o sea, yo en la feria del libro venía gente de, mira, me ha venido tu libro,
falleció mi padre, tengo 20 años, me he encontrado con esto, no sabes lo que me has ayudado. Chico, pues eso en el sector financiero, cuando te dedicas a las finanzas no te pasa muy... No, los médicos supongo que tendrán este tipo de experiencia muy a menudo, pero en el sector financiero a mí me parece un regalo. Entonces, pero claro, como es una cosa que no gusta, pues no se le mete mucho mimo, creo yo. Se hace para cubrir el expediente, ¿no? Y también para cumplir la legislación, que esa es otra, ¿no? Que a veces te obliga como a dar una serie de... 4 datos. Sí, una cosa que tampoco ayuda, ¿no? No, y con muchos disclaimers que de todas maneras luego y no con entiendes mucha letra nada. pequeña. O sea, yo leo los contratos y digo, es que están hechos para que nos entiendan. O sea, porque no los entiendo yo, o sea, digo, no puede ser. Pues nada, vamos, estás haciendo un trabajo muy importante y muy útil. Así que, oye, enhorabuena. No. Quería hacerte un par de preguntas sobre Open Banking, porque tenemos aquí, pues eso, a Natalia, que es de las personas que más saben de esto, porque fue de las pioneras. No, yo no sé tanto, la verdad. Bueno. Entonces, yo quería preguntarte un poco, ¿qué servicios existen ahora, que hace 15 años no existían y que, en tu opinión, pues se deberían conocer o se deberían conocer más y los clientes deberían utilizarlos, las personas? A ver, yo soy muy crítica, ¿eh? O sea, no, ahí igual me coges como ahora me pasa hablando como del usuario, ¿no? Lo veo todo con crítica. Hay muy pocas cosas que no existieran hace 15 años. O sea, se ha avanzado muchísimo en pagos. Ahí eso sí que, bueno, cómo pagamos ahora, como la experiencia del pago es brutal, pero casi todo lo que... O sea, todo lo demás. Se ha mejorado, diría yo, la transaccionalidad y se ha cambiado la forma de hacer algunas cosas. Pero casi todo lo que se hace hoy, que no sea eso, más de plataformas de pago, de no sé qué y tal, ya se hacía antes, lo que pasa es que lo hacíamos sufriendo mucho más. Y con menos dinero y con menos, porque claro, a los que han venido después les ha tocado la parte del venture capital cuando los millones de repente fluían, ¿no? Entonces de repente ellos han podido llegar y hacerlo matando moscas a cañonazos los que otros, pero realmente, de hecho, al contrario, las herramientas antiguas tenían mucha más funcionalidad, igual tenían menos usabilidad, pero tenían más funcionalidad. O sea, a mí se me está haciendo muy lento. O sea, yo el otro día que le comentaba a Andrés, nos reíamos porque yo en el fondo mirando un tal digo... que no me vienen con un pitch deck de un categorizador, digo, joder, que llevamos sí, o sea, digo, estamos sí, no, hombre, no, se está invirtiendo en cosas que nosotros hacíamos hace 14 años y que se venden como novedad. Lo que pasa, digo, o sea, no se ha avanzado y yo creo al usuario, o sea, ya te digo, entre bancos, desde el sector sí que las tripas, ¿no? Las tripas desde el sector mejor. Sí que se debe percibir como una revolución, pero desde el punto de vista del usuario, incluso todos estos servicios de Going, que está muy bien, este tipo de cosas de ahorradores. Esto ya existía. Esto ya lo estaba haciendo Bank Inter, me acuerdo, tenía una parecida hace 15 años. O sea, al usuario final no se le está ofreciendo mucha cosa nueva, más allá de... Es más fácil endeudarse y es más fácil comprar, o sea... Ya. Pero no le han hecho más fácil planificar, no le han hecho más fácil... O sea, sí se ha hecho, pero es muy marginal el beneficio. ¿Y por qué, creo yo? Y es precisamente por eso, porque como el usuario final no es el que paga, en última instancia, y como al final todo el mundo ha tenido que virar prácticamente al B2B y tal, pues al final le das prioridad a tu cliente que es tu banco, ¿no? Que es bancario. ¿Tú crees que los usuarios deberían tener servicios que pagaran ellos, ¿no? Que les ayudasen a planificar, 100%. Que les ayudasen, en vez de que el banco empuje el crédito, que es por lo que va a cobrar, pues que tú como cliente pagues una plataforma que te diga si te conviene endeudarte o no. Claro. A ver, a mí es que es como qué bien todo, o sea, yo ahora, por lo menos como yo lo he vivido desde el que recibe las pitch decks de la mitad es Buy Now, Buy Later. Eso para el usuario es... Sí. Yo no lo considero de cara al ahorrador. Está muy bien que existan esas opciones, o sea, no es que no deban existir, pero no es un gran avance para la vida del ahorrador en el sentido que le empuja a veces a tomar decisiones. Yo le doy vueltas a todo esto, o sea, porque sí que es como, ¿cómo se puede mejorar? Y realmente al final, yo casi todas las analogías que hago y tal para que la gente me entienda es con la salud. Y al final he llegado a la conclusión
es como si un médico cobrara cada vez que te receta algo. Pues no te diría, muchas veces un médico lo que te tiene que recetar es no hacer nada. Usted está bien, siga como está o pase 10.000 pasos, que no le da dinero a nadie. Y creo que en finanzas personales muchas veces la conclusión es o gasta menos, que no gana nadie, o no hagas nada, estás bien, o una transacción. O sea, muchas veces la decisión es espera. O sea, entonces... como lo que da dinero es la transacción, pues el incentivo no está perfectamente alineado. O sea, si el médico ganara dinero por recetar, recetaría cosas que a veces no necesitas, porque tiene que comer, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo creo que se debería pagar por ciertos servicios, y creo que estaría mejor servido el usuario final. Yo tengo poca duda también ahí, en las aplicaciones, porque además cuando también nos vienen nuevos proyectos o... Yo siempre pregunto, pero bueno, ¿quién va a pagar? ¿No? ¿El cliente o el producto? Y yo creo que a largo plazo los ganadores van a ser los servicios realmente útiles son los que paga el cliente. Y los otros pues tendrán su momento, pero en algún momento los clientes estarán descontentos y a largo plazo lo dejarán de usar. Es mi yo sensación. Creo que hay sitio para las dos cosas. O sea, yo creo que todo esto que está saliendo está muy bien, pero falta la otra parte que nos está... ¿Por qué? Porque el consumidor final es un cliente mucho más difícil, ¿no? O sea, de momento hay... gracias a Dios se está volviendo a pagar por las cosas, ¿no? O sea, es como que por el contenido, ¿no? Que durante años no se ha pagado, todo el mundo tenía que dar contenido gratis, todo tenía que ser gratis en esta vida. Y gracias a Dios se está cambiando de eso, porque si no, yo creo que al final no es en beneficio del usuario. Sin duda. Es en detrimento a veces. Entonces... Oye, vamos a dar una recomendación para hacer a alguien exitoso. Es alguien que esté emprendiendo en este sector, en el sector de Open Banking. ¿Qué le recomendarías? Que si... Yo que le recomendaría... Ahora, en estos momentos... Que no emprendiera, ¿no? No. ¿Qué le recomendaría? Yo creo que falta innovación en planificación financiera para usuarios, que hay cosas muy fáciles que hacer en bienestar financiero, en salud financiera, que se pueden hacer relativamente fácil y bien y de valor para darle información útil al usuario. O sea, creo que tampoco hay que complicar. Lo que pasa es que veo gente intentando hacerlo as side hustle, ¿no? O sea, que tienen otro modelo de negocio y quieren dar esto porque no se dan cuenta de la complejidad que es. Es más complejo de lo que parece. Bueno, no es tan fácil planificar como parece. No, en el momento, o sea, hay dos alternativas ahí. Nosotros tenemos un planificador en Indexa, ¿no? Y tienes que siempre decidir entre sencillez o exactitud, ¿no? Es un poco. Entonces, y uno va contra la otra, es mi sensación. Y es, si lo quieres hacer sencillo, te pregunto pocas cosas, entonces va a hacerlo de aquella manera. Si te pregunto muchas cosas, pues va a ser más exacto. Pero claro, te he preguntado muchas cosas, he tenido que dedicar mucho tiempo a ello, ¿no? O sea, no es sencillo para nada. Yo creo... Bueno, yo es que llevo muchos años pensando sobre esto y desarrollando cosas en este sentido y tal. Yo creo que se puede hacer mejor. O sea, creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial te puede ayudar a que estas dos, que son conflictos, a veces hago también consultoría para startups o tal, que me dice, y a una le decía, no le puedes preguntar tantas cosas a un cliente antes de haberle dado tú ninguna información. Digo, le tienes que dar valor antes, porque a la cuarta pregunta, si tú no le has... O sea, ese tipo de cosas sí que es verdad que a lo largo ya vas cogiendo el pulso a lo largo. Yo creo que se puede hacer bien, pero no es fácil. Entonces, por eso no puede ser una feature, qué horror, un servicio añadido que tú des on the side. Si tu core no es ese, te va a costar desarrollar esto porque es una cosa relativamente sofisticada. Entonces tiene que ser tu core y por eso creo que lo tienes que cobrar. Yo estoy viendo que la gente lo quiere hacer pensando que es más fácil de hacer. Yo creo que todos los que me llaman para tipo de cosas dicen que ceniza. Digo, es que no es imposible, pero fácil no es. Entonces hay que dedicarle los recursos, el tiempo y el mimo que le pones a tu proyecto principal. Yo creo que intentar que eso sea no, porque lo que tú dices no es fácil. O sea, encontrar el equilibrio entre exactitud y sencillez no es fácil, y eso, para hacerlo bien hay que meterle bastante inteligencia artificial, bastante algoritmia. Y para que sea más fácil, pues que se conecte con tu banco y coja... eso ya está bien. O sea, eso es verdad que eso ya funciona más así.
Pero bueno, sí, para no tener que preguntar tanto, pues necesitas motores bastante potentes. Entonces, yo creo que falta mimo. O sea, que pienses que eso lo puedes monetizar, para meterle el suficiente. Entonces, a alguien que le guste sí que iría por ahí, y creo que hay un campo, lo que pasa es que igual me meto yo, ya veremos, para emprender. Creo que en educación se puede innovar mucho. Creo que ahí también hay mucha caspa todavía, que se puede hacer mucho mejor, mucho más eficaz, mucho más rápido, mucho más automatizado. Sí. La educación es un salvaje oeste. Yo ahí también veo, lo que pasa es que me estoy ahora vendiendo la idea que a lo mejor... Estás ahí, hay que hacerlo secreto. No, como ya pasó los secretos, yo si ahora emprendo, que a lo mejor lo hago, no lo tengo todavía claro, tengo que decidir, sería en educación. Pues nada, ahí queda el consejo para aquellos que se quieren animar. Entonces, yo ahora quería pasar al el siguiente punto de la charla con Natalia, que es sobre mujeres e inversión. Oh. Y Natalia pues es una persona que tiene mucho que decir en este ámbito, porque yo creo que gran parte de tus seguidores son seguidoras, ¿no? Claro. Es así. Es así por dos razones. Bueno, todo nace por lo que te contaba, que yo en realidad empecé a escribir con este blog de humor que era de maternidad. Claro. Y éramos todos mujeres conmiserándonos, todas mujeres intentando tener proyectos y tal, hijos a la vez, ¿no? En una época en la que, pues eso, mujeres pasando esa época loca de quiero hacer malabarismos con muchas pelotas a la vez, ¿no? Entonces ahí yo tenía ya como un conjunto de mujeres que me leían en ese tono y que me habían seguido en redes durante años. Y como luego además lo siguiente que hizo fue en él, que es eminentemente femenino a través de Amaia Escunce, pues por eso a mí tengo muchas... Lo que pasa es que tengo cada vez más hombres. Bien. O sea, como ya me van conociendo por otros canales, hasta ahora te diría que era 95% mujeres igual. Y ahora ya voy teniendo más hombres y veo muchísimas diferencias entre hombres y mujeres, la verdad. Vamos a hablar sobre esas diferencias. Mira, he cogido un par de datos, pues para que los que nos están oyendo se hagan un poco la idea de la diferencia que hay. En Indexa, el 8 de marzo, publicamos un perfil sobre la mujer inversora en el servicio que damos, ¿no? Que es la gestión automatizada. De 55.000 cuentas, un 24% tienen una mujer como primer titular, contra un 76% hombres, ¿no? Versus un 22% el año anterior. Es decir, que mayoritariamente son hombres, pero parece que cada vez menos, ¿no? Entonces una diferencia de 76 a 24 es significativa, ¿no? O sea, no es un tema de datos. Entonces, en tu opinión, ¿por qué crees que hay esta enorme diferencia? Si quieres, puedes verlo en el caso de Indexa, que conoces bien el servicio, o en general, porque yo creo que esto es general, no solamente de gestor automatizado. A mí cuando... Este es otro tema, yo como ves me tiene el mundo muy, muy preocupada. Cuando me pidió Amaia que escribiera para él, yo en el fondo o sea, yo creo que yo en el fondo lo que soy es analista, ¿no? O sea, tengo alma de analista. Entonces lo primero que hice es ¿qué necesitan saber las mujeres de finanzas, ¿no? O sea, dije, voy a escribir de esto para él, y me metí y me leí toda la literatura científica sobre educación financiera y tal. Y ¿cuál es mi sorpresa cuando empiezo a leer y digo, pues se salen peor? Y veo, en plan, todas las encuestas, todos los estudios, sistemáticamente las mujeres salen peor que los hombres. Da igual. En educación. En educación financiera, en competencias financieras. No hay un país, no hay una... Aparte da igual cohortes, o sea, después de corregir por educación, por todo, por clase social, por trabajo, por todo. Corrijas por lo que corrijas, quites por lo que quites, siempre. Te sale significativo. Y me quedé muerta. Y además luego encima ves las consecuencias que tiene, según los estudios a largo plazo, el impacto que tiene la falta de educación financiera. Un impacto económico. Económico y a largo plazo. Yeah. Encima, o sea, es que tiene impacto hoy, mañana, pasado, al otro. Y yo ahí empecé, es que no va a crédito. Venga a mirar, sistemático. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que estás... Y luego pues empecé a investigar de qué se ha estudiado sobre esto, de por qué estamos así, ¿no? Y toda la literatura parecía indicar, porque esto se mide, el Banco de España lo mide cada X, la OCDE, hay muchas instituciones, y toda la literatura parecía indicar a que lo que faltaba era confianza. O sea, la mujer no es que le faltara el conocimiento, hay una falta general, pero eso en hombres y mujeres, de conocimientos. O sea, hay unas bases que la gente no se sabe. Punto pelota, además en el mundo entero, como quien dice. Y luego lo que parecía es que al final la mujer... tiende a contestar no sé.
el hombre siempre dice A, B y la mujer no sé. Y parecía, la mayoría de los estudios daban a entender como que era una falta de confianza. Y de, ¿cómo se llama? No es eficacia, es... no hace falta tener solo, es que siempre me sale la palabra en inglés, los conocimientos, sino ponerlos en práctica, ¿no? Parecía que el vínculo se rompe... Les costaba dar el paso a ponerlo en práctica. Exacto, y parece que es una falta de confianza. Pero el estudio más interesante que he leído últimamente, porque el problema es que todas las preguntas, siempre que se mide la educación financiera, se mide con el mismo tipo de preguntas y el mismo tipo de información, con lo cual realmente estás como mareando los mismos datos, ¿no? Un poco siempre, y no te permiten ver confianza, pero ¿por qué? Falta. Y hay el Observatorio de Ahorro y el Instituto de Empresa, y no me acuerdo, soy la peor networker del planeta y me va a matar porque además, no, Laura Núñez Letamendia, ya me acuerdo del nombre, es que soy lo peor con los nombres. Ellos sí que han hecho un estudio, hicieron el año pasado que lo publicaron, y le hice una entrevista como a ti también en Instagram, porque me resultó súper interesante porque han intentado ir un poco más allá, ¿no? De, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esa confianza? Y al final las conclusiones son súper interesantes y además corroboran mi sesgo de qué es la sensación que a mí me da, ¿no? O sea, y es que no es que la mujer tenga confianza, es que el hombre es osado. Sí, que tenemos demasiada nosotros. Exacto, que el hombre no sabe y se la juega. Ya. Y entonces ellos hicieron como separando en las veces que se equivocaban y quedaban entonces la mujer dice no sé, incluso dice no sé a veces sabiéndolo. Y el hombre se la juega sin saberlo. Entonces había dos cosas súper interesantes de este estudio. No es que la mujer sea prudente, es que el hombre es osado. Qué bueno. Punto número 1, que creo que cambia mucho la percepción y que creo que sí que es coherente un poco con que el mundo cripto sea súper masculino, con que, o sea, creo que... Y luego había otra, y era que otra de las partes, porque luego hay otro dato que es innegable, y es que la participación financiera, la inclusión financiera, también hay un gap enorme. Sí. Hay muchísimos más hombres invertidos que mujeres, hay muchísimos... Y eso hace que el gap en desigualdad no se cierre, porque el hombre se revaloriza y la mujer, ¿no? Y ahí la conclusión de ellos, que es súper... O sea, se habla con ella un día porque de verdad que me gustó un montón, es que este gap viene porque no se practica, porque ahí hay roles de género todavía en las familias. La mujer suele tomar más las decisiones... del día a día, sí, de las finanzas del día a día, pero el de las pesetas es el... Las direcciones, no, la mujer toma decisiones financieras, pero sí, más de consumo. Vale. Y el hombre toma las de inversión, las de tal, y entonces la mujer no tiene learning by doing. Ya. Le falta esa parte de las finanzas... Sí, lo ha delegado, entonces como lo ha delegado... Que se aprenden practicándolas, y que el hombre practica y encima con un puntito más de osadía, con lo cual el hombre encima Y creo que eso... va en buena dirección, la verdad. O sea, creo que ese estudio arroja mucha luz en dónde nace esta diferencia. Entonces, ¿y por qué crees que está reduciéndose? Porque yo creo que está reduciéndose. Por lo menos en Indexa vemos que se está reduciendo. Por ejemplo, este año sí, un 29% de las cuentas son de mujeres. O sea, ¿y en aperturas? Eso es de las nuevas. De 2022, un 29. Cuando digamos el stock, el volumen, es un 24. Eso es en acumulado, pero en nuevas... Nuevas 29. Vale. 29. O sea, va mejorando. Sí, sí. Pues porque yo creo que las mujeres tienen interés. O sea, yo creo que la mujer... Eso sí que lo puedo corroborar. Porque a mí... me sorprende eso, me sorprende la cantidad de mujeres que se han leído mi libro, me sorprende la cantidad de mujeres que escuchan lo que hago, lo que hablo, me sorprende y creo que sí que hay interés, que lo que no había era oferta. Ya. O sea, y creo que la mujer se ha dado cuenta, gracias a Dios, de que este es un tema en el que no se puede delegar, que es peligroso delegar. Entonces, creo que por eso se está reduciendo la brecha. Creo que la mujer se está informando y educando por primera vez y pensando que esto no es algo, que es algo... que ahora que no hay por qué tener esta división de roles tan... Mi marido es el que contrata la hipoteca y las inversiones y yo soy la que miro en qué gastamos, ¿no? Ya. Muy interesante. Entonces, yo ahora, no sé si conoces un libro de Thaler que se llama Nudge, Acicate, un pequeño empujón. Hace poco, además. Y en este podcast nos gusta hablar de un libro en cada capítulo. En este libro, básicamente de lo que va, lo escribió Thaler y Sunstein. De lo que va lo primero es saber que las personas tenemos sesgos a la hora de tomar decisiones. Entonces es un libro sobre psicología de las decisiones. Y por ejemplo, ¿no? Pues lo que dicen en el libro es, oye,
si tú quieres que las personas tomen mejores decisiones, pues ayúdales. Sí. Ponles lo que se llama, dales un pequeño empujón, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho, que además lo apliqué yo, es cuando tú quieres bajar de peso, dejas de comer un chuletón hoy para en el futuro pues estar mejor con tu salud, pesar menos, ¿no? Entonces, claro, Thaler lo que dice es que, fíjate, ya hay dos sesgos, ¿no? El primero es más importante lo que te pasa ahora que lo que te va a pasar en el futuro, y por otro lado te cuesta mucho más perder algo que la alegría que te da ganar algo. Entonces, claro, perder un chuletón hoy frente a ganar salud en el futuro, dices, estás muerto, ¿no? O sea, esa decisión tu cerebro te dice, cómete el chuletón ya. Entonces, lo que decía, pues hay que compensarlo. Y una forma de compensarlo es, ¿qué te parece si haces una apuesta con alguien? De tal manera que si no bajas de peso tanto, pues tienes que pagar no sé cuántos miles de euros, y si hace falta lo elevas a público, ¿sabes? Para que sea un compromiso real. Y eso lo que hace es que compensa el sesgo. Y eso pues ayuda, ¿no? Entonces, bueno, habla eso, ¿no? De dar pequeños empujones. Entonces, ¿qué podemos hacer las entidades financieras? ¿Qué acicates podemos pensar o crear para reducir este sesgo de inversión entre hombres y mujeres? Pues a ver... sí podemos hacer algo, que a veces pienso que... Yo creo que hay un mundo y creo que hay un perfil profesional que falta. O sea, creo que hay un ¿sí, perfil... Sí, completamente. ¿Cómo lo llamarías? Pues es que tiene que ver con experiencia de usuario y comunicación, porque incluso lo veo también, todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo, o sea, porque yo hoy me estoy poniendo a favor del usuario, pero cuando hablo con el usuario digo, yo creo que la banca ha mejorado muchísimo. De hecho, a mí me escribe también mucha gente he utilizado tu ejemplo para explicárselo a mi cliente, o sea, mucha empleado de banca oye, el de la renta fija de último, de por qué están bajando los fondos conservadores y tal, o sea, yo veo mucha voluntad, incluso las instituciones. Me llama gente del Banco de España, oye, ¿cómo podemos mejorar, divulgar mejor? ¿No? O sea, sí. Todo el mundo. Yo noto mucho, pero es lo que les decía, digo, es que es otro skill set. Ya. Y tienes que valorarlo. Hay que pensar cómo vas... Que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido lo que te has quedado del libro de Nachi Thaler, porque yo me quedé con la otra parte, con... ¿cómo pones la opción por defecto? O sea... Sí, eso a la hora de las inversiones. Sí, claro, como a mí me resultó muy útil para empezar la parte de todo de los planes de jubilación y de pensiones y tal. Y luego también, ¿cuál pones? Si pones 3 opciones para hacer clic, puedes dar una ya con el clic medio puesto y confirmar. Sí, que son pequeñas cosas. Son muy pequeñas y ahí sí que creo que se puede hacer muchísimo. Lo que pasa es que hay que cuidar muchísimo el mensaje. Y creo que como todavía no se percibe o hasta ahora no ha sido prioritario, creo que eso es una parte de la experiencia de usuario y de la relación del banco y de la o de la entidad financiera o de la gestora o de lo que sea, de la interlocución. A ver, es que vosotros sois de los que mejor lo hacéis, no porque esté yo aquí sentada, que me senté con un banco y me dijeron, ¿quién te parece que está haciendo? Y digo, pues Indexa. Están mandando unos emails que creo que están ayudando en este sentido. O sea, quiero decir que encima estoy hablando con alguien que vosotros sí ponéis. Sí, a todos, pero a mí también me mucho, preocupa. Y yo noto, porque cómo hacéis las preguntas, cuántas preguntas queréis hacer, o sea, vosotros sí que lo habéis puesto y creo que ese es el camino. O sea, creo que es una técnica, o sea, creo que es técnica, creo que se puede hacer mejor y decidir, pero hay que dedicarle un poco de mimo. Y es un skill set igual un poco diferente, igual que tú tienes eso, el de experiencia de usuario, pues el cómo se comunica. Porque yo me doy cuenta, claro, yo cuento una cosa de una forma y por las preguntas que me hacen digo, no me han entendido bien. Y la siguiente vez lo intento contar distinto. Pero eso implica que yo tenga el interés por hacer, o sea, que refine mi técnica un poco, ¿no? Así no me han entendido. Otra ronda, la siguiente. Porque es verdad que hay cosas que te das cuenta que a nosotros nos parecen... lo de la renta fija, que a los del sector nos parece tan tal, es una cosa que al usuario le cuesta horrores entender. Sí. ¿Y qué pasa? Que como son los fondos conservadores, es el producto que tienen la mayoría de los perfiles conservadores. Entonces, de alguna manera tenemos que conseguir que lo entiendan. Y yo creo que las cosas como... A mí el libro de Thaler en ese sentido sí que me pareció súper interesante. Ahí hay un filón. Es muy importante qué opción le pones, qué 3 opciones le das, cómo de diferentes,
yo, por ejemplo, que eso lo veo muchísimo, la mayoría de los libros de finanzas personales están escritos por gente millonaria, ¿no? Te lo escribe siempre el de yo gané mi primer millón en no sé qué. A mí lo primero que me dijo mi editora de Planeta, me parecía que me dijo, todos los números que sean relativos a la gente normal. Ya. A mí me encanta cuando me siento con alguien y me dice, imagínate que tienes 200.000 euros en el banco. Digo, ¿quién tiene 200.000 euros en el banco? Muy poca gente. Sí, sí. No imagínate que tienes 2.000, no, imagínate que te está costando ahorrar 1.000. Sí. Y empecemos por ahí. Eso parecen tonterías, pero que tu libro, por ejemplo, o tu divulgación, o tu ejemplo tenga un número que sea relevante para la persona. Y eso también, y todo esto yo te estoy diciendo que parece un arte, pero esto se puede automatizar. Sí, sí. Esto puedes hacer que sea relevante. Eso me pasa a mí también cuando, en plan, charlas en universidades, y de repente veo al de lado que se siente y digo, ¿los vas a matar? No le hables de un producto que no va a usar hasta que tenga 60. No sé cómo decirte. Tienes que dar información que sea relevante a la experiencia que esté pasando esa persona en ese momento. Te tienes que poner en el papel y ayudarles y yo creo que hay técnica. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender que esto no es, que igual que pintar un cuadro es una cosa artística, pero tiene muchísima técnica detrás. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, es que eres tan coloquial y tal, el libro está... Digo, es que tú sabes lo que me ha costado a mí, tú sabes lo que yo edito, sí, sí, para que se lea fácil. Hay un dicho que me encanta que es, si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho más sencillo. Exacto. No, es que, ¿cómo decía eso? No me acuerdo, lo leí el otro día también de... si tengo que dar una charla de 1 hora, la preparo en 5 minutos. Si tiene que ser de 5 minutos, la preparo en 1 semana. Eso es. Pues es exactamente eso. A veces lo corto y lo fácil es más difícil. Yo tenía una duda, ¿no? sobre la comunicación, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo en que hay que comunicar de manera sencilla, de que hay que dar las opciones justas, no demasiadas, porque aturullan. Y los profesionales tenemos que ocuparnos de con esa información, pues ya poder decirte, ¿no? que consideramos que es bueno para ti. Pero yo la duda que tengo es si convendría explicar algo al público femenino de otra manera o no. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un test en el que hacemos preguntas y es el mismo para todo el mundo. Lo que no sé si tiene sentido es, que igual no lo tiene, probablemente no lo tenga, es una pregunta que eres hombre o mujer. Y en base a esa respuesta pregunta cosas distintas que una mujer o un hombre entiendan mejor. Yo ahí tengo también un conflicto siempre. No, porque, es claro, porque no. De hecho, si tenemos que diferenciar la comunicación, esa es mi duda. No, o sea, a ver, yo sé, ahí tengo un conflicto con el concepto de finanzas para mujeres, ¿no? O sea, yo recuerdo, me llamaron, por ejemplo, para trabajar para un fondo en plan de mujeres, para mujeres. Digo, eso no tiene sentido. Digo, no estoy de acuerdo. O sea, es que no me parece como reduccionista, ¿no? O sea, como esto, ¿cómo se llama? Patronize en español, ¿no? Como condescendiente. Eso es. Digo, no creo en las finanzas, no creo que haga falta finanzas para mujeres. Vale. Creo que la mujer parte de una situación de desventaja que es innegable. Nos pongamos que si miras los datos, lo que creo es que la mujer, como no es tan osada como el hombre, sí. Un hombre va a invertir en algo que no entiende bien. Porque se va a lanzar porque el hombre no se quiere perder ese tren. La mujer, como es más prudente, si no lo entiende bien, no va a invertir. Entonces, creo que la comunicación hay que orientarla a la mujer, porque el hombre la va a entender también. O sea, creo que la barrera está haciendo que una mujer no entre... Por falta de información, quizá, Tú a una mujer... a la mujer, por ejemplo, le asusta más el tecnicismo. Vale. ¿Por qué? Porque no quiere pecar, errar... Porque no he entendido esta palabra. Exacto. El hombre no va a reconocer que no ha entendido esa palabra. El hombre va a hacer que la ha entendido. Sí. Y tira para adelante. Y tira para adelante. Entonces, como al hombre le beneficiaría entender esa palabra también, creo que quizás sería mejor orientar para la mujer y el hombre se va a ver beneficiado también. Es fundamental el vocabulario. Vale. O sea, yo creo que eso me pasa a veces eso, cuando yo reescribo o reformulo lo que a veces me dicen, y dicen, es mucho más fácil, digo, es que se puede, casi todo se puede hacer. Es fundamental evitar todos los tecnicismos posibles y es fundamental... Bueno, yo creo que eso lo sé porque cuando escribes siempre sigues un hilo, ¿no? Tú no puedes poner a un lector y decirle, y estás aquí y no sabes cómo has llegado a este barco, ¿no? O sea, tienes que decir, has llegado a este barco porque antes has...
Y creo que en esto es importante también por qué estás tú aquí, por qué te lo estoy preguntando. Y, a ver, yo siempre que hablo de la inflación, recuerdo que es el incremento de los precios. No te cuesta nada, lo sabe todo el mundo, pero a veces se olvida. Incluso a mí, o sea, a mí hay muchas veces que simplemente contarlo de otra forma me abre, digo, uy, es verdad, esto es mucho más fácil de lo que yo pensaba. O sea, yo creo que no está de más, no cuesta, hay siempre... Terminología sencilla. Sencilla, y si puedes irte un paso más atrás y explicar eso que ya das por sabido, pues si se lo sabe, le va a gustar a saberse algo que ya tal, ¿no? No usar acrónimos. Mira, esto cuando en su día, ¿no?, empezamos a montarlo Ramón, François y yo, Indexa. Sí. Claro, yo venía del sector y venía de mi terminología y venía de haber hecho un doctorado, entonces te puedes imaginar mis primeros artículos cómo eran. Claro. Bueno, es que me he leído tu libro, pero es bastante... Entró François y yo escribía y François editaba, ¿no?, al principio, sobre todo. Claro. Y François me lo tachaba todo. Claro. Me dice, esto no se entiende, esto no sabe lo que es, renta variable no, acciones, porque la gente no sabe... Claro. Entonces, toda la sencillez que transmiten las comunicaciones que hacemos es trabajo de François. Y yo poco a poco he ido entrando y he visto que efectivamente los que estén más acostumbrados a comunicar no se gana nada siendo preciso y técnico. Es mejor una palabra con que sea menos precisa se entienda. Es que a mí me pasaba, yo por eso llegué con horror a escribir sobre finanzas, porque cuando yo tenía el blog de MyValue, a Andrés le llamamos la policía de Internet. Y no me dejaba decir instituciones, no me dejaba decir bancos, me hacía poner instituciones financieras, porque no todos son bancos. Y yo no recuerdo, además nos hacía la comunicación una amiga mía que está especializada en comunicación financiera y las dos es que nos tirábamos por los suelos. Esto nos lo va la policía de Internet. Y era horroroso y no aporta. A mí me encanta el dicho de... It's better to be roughly right than precisely wrong, ¿no? Sí, sí. Que es exactamente lo que tú has dicho, que es mejor que esté más o menos bien que exactamente mal. Y siempre... Y eso es un equilibrio que es muy, muy difícil de encontrar. O sea, que no es fácil de encontrar, pero que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que dedicarle lo mismo, tiempo y mimo. Qué interesante. Mira, tengo 2 preguntas más sobre mujeres e inversión y luego ya pasamos a 2 preguntas y cerramos. Que me enrollo mucho, lo siento. No, te estoy quitando muchísimo tiempo. Estamos encantados. Y mira, la primera es lo que hemos observado, no sé si es significativo o no, pero que la inversión, 2 cosas. La inversión media de las mujeres en Indexa es un 17% inferior a la media. Es decir, tienden a invertir más, pero eso puede ser por la osadía también. Como eres más osado, el hombre es más osado, pues invierte más. ¿No? Es que la mujer gana menos. Vale. O sea, es que el gap... Entendido. O sea, es que la mujer tiene menos dinero. Explicado. Y luego otro, que este puede ser lo mismo también, es que el perfil de riesgo medio de las mujeres en Indexa evaluamos del 1 al 10, ¿no? Entonces, pues como es numérico, podemos hacer la media. En los clientes masculinos es un 8 y en los femeninos es un 7,2. Es verdad que no es muy diferente y quizá no sea significativo, pero es el dato, ¿no? Entonces, no sé si tu experiencia también observas que... Y puede ser, ¿no? Al ser... Prudente. O sea, las mujeres... Al haber más prudencia, pues... Yo mi sensación, esto sí que te hablo ahora de experiencia personal, que puede ser no significativo en absoluto. Aunque, bueno, también los datos corroboran los que hay, que la mujer inversora es buena inversora. O sea, no hay... así ahí sí que no... Al contrario, en general sale por encima. Sobre eso va la siguiente pregunta. Exacto. O sea que mi sensación que va en línea con esos datos, yo percibo que a mí me entienden perfectamente. O sea, y que las preguntas que me hacen tienen muchísimo sentido, son preguntas muy inteligentes. O sea, la capacidad la tienen perfectamente, es verdad que son más prudentes y que necesitan entenderlo bien, y creo que hay mucho de osadía y luego un poco, y que eso creo que en España es un pelín, hay que dar un pasito más a lo mejor que en otros países. En España la relación del banco-cliente todavía hay un pelín de desconfianza. Bueno, todavía yo creo que no, yo creo que no va menos. Esa es mi sensación. No sé si va menos o más, pero está ahí. O sea, entonces a la mujer ese paso le cuesta, como es menos osada, y además eso, el hombre se ha metido en YouTube y acaba en Indexa, porque ha visto al tío que tiene el vídeo que no sé qué y acaba, y la mujer va al banco y dice, pero ¿me puedo fiar de esto? Y tiene, como es más prudente, tiene ahí como más barreras de entrada. Tiene unas que el hombre lo suple a base de tirar para adelante, ¿no? O sea,
Entonces sí se le pueden bajar, porque yo lo que sí que noto es que una vez que tú lo explicas y que tal, luego a mí vienen y me escriben de, mira, pues que al final contraté un fondo conservador, ahora está bajando, pero yo entiendo que esto es temporal, que tal, y me hacen todo el razonamiento que digo, lesson learned. Qué bien te quedas, ¿verdad? Cuando explicas que la renta fija baja y que es algo normal. ¿Eh? Sí. Y te entienden. Sí, pero este año ha dado muchos... y yo noto, lo que pasa es que vosotros no lo hacéis porque con eso os puse de ejemplo, porque yo lo que este año he notado es que como el sector prima la contratación, luego se acompaña poco al cliente que ya está contratado. Entonces yo creo que en eso hay que hacer, no se puede vender un fondo a una persona y luego no darle ese poquito de apoyo que necesita en momentos como este. Hay que hacer más acompañamiento y más esfuerzo de explicarle, de oye, no te asustes, esto está pasando en eso, y las métricas que tenéis vosotros de cuánta gente saca, eso es bueno, o sea, marcarte eso como vamos a bajar ese ratio, creo que eso es muy importante. Ahí explotamos el sesgo de confirmación, sí. Que es que si ves que todo el mundo está haciendo lo mismo que tú, dices, pues estoy bien, ¿no? Por eso comunicamos mucho sobre las pocas retiradas que hacen los clientes con las caídas. Pero también lo explicáis. O sea, yo ahí, y lo estabais haciendo de antes de la caída, sí. después de la pandemia, con lo cual eso a vuestros clientes ya les ha pillado más informados, menos asustados, incluso tienen ese puntito de, no voy a vender, ¿no? De hacerlo un poco de... Pero claro, el que le ha cogido, que contrató a finales de 2021 el fondo conservador, y de repente se ha visto con una bajada del 15%, a mí me escribe gente muy asustada, que siempre les digo, habla con tu banco, hazle estas preguntas, o sea, yo no les digo, porque no les voy a dar qué tienen que hacer, pero les digo, habla, pregunta esto, que te expliquen, que te van a tranquilizar. También es verdad que mucho cliente tiene la sensación de que no hay interlocución. No saben incluso a quién preguntar. No, pero yo, por ejemplo, que eso sí que me pasa con gente de RoboAdvisor, que le digo, ¿sabes que te hablan? Sí. O sea, que tú le escribes al chat y te contestan rápido. O sea, que porque sea automático no significa que no den atención al cliente. Claro. Pero la gente igual eso se piensa que solo te tienes que escribir si tienes un problema técnico, ¿no? De no me ha funcionado el login. Digo, no, tú puedes escribir a un y decir, oiga, estoy preocupado, está mi cartera bajando, ¿no? Digo, que tienen soporte. Eso sí, lo tienen y me quedo con la sugerencia, ¿no? Que es comunicar más, que se pueden preguntar. Claro, sí, yo lo digo mucho. Yo estoy todo el rato mandando a gente a Instagram a preguntar a sus... Esto digo, que te van a contestar, o sea, te va a sorprender, pero igual que lo de ¿qué va a pasar con mi hipoteca? Dile a tu banco que te haga el cálculo. Dile, oiga, ¿cuánto me va a subir la cuota si me sube el Euribor a no sé cuánto? Y otro lo van a hacer. Qué bien. Pues mira, el último dato que quería ver contigo, que a mí me ha gustado mucho, es que en cuanto a la frecuencia de la consulta de posiciones, que para mí es una buena proxy, ¿no? Sobre lo nervioso que estás con tus inversiones, el 18% de las mujeres entran e indexan menos de 2 veces al año frente a un 13% de los hombres. Es decir, hay más mujeres que entran menos. Es decir, las mujeres consultan menos sus posiciones financieras. Porque Perdón. No, entonces la pregunta es... esto puede ser un tema estadístico, ¿no? Que igual no sea significativo, pero es en tu experiencia, si crees que es así, es que una vez que una mujer ha tomado una decisión de inversión, se va a preocupar menos porque está convencida de lo que ha hecho, o hay otra explicación que explique esto. No es que se vaya a preocupar menos, es que creo que la mujer que ha llegado a Indexa se ha estudiado lo que es la inversión indexada y sabe que es un tipo de inversión que no hay que consultar, que a lo mejor si está en otro tipo de inversión que le genere más inquietud, sí consultaría. Vale. Pero creo que la que se haya decidido a invertir es porque lo entiende. Muy bien, muy bien. Oye, tenía una más, que tenía que apuntada. Es sobre inversión socialmente responsable. Sí. Que además he visto que últimamente estás muy centrada ahí, ¿no? Bueno, es que hice medio doctorado, luego medio, no lo tengo, no entregué la tesis. Y ahí el dato que vemos es que más mujeres, en Indexa tú puedes elegir la gestión indexada o una gestión indexada pero con ciertos criterios de inversión socialmente responsable. Entonces lo que observamos es que hay un mayor proporción de mujeres, 31% versus 38%,
que eligen fondos indexados con criterios Mayor. ISR. Hay mayor en mujeres, sí. Sí. ¿Te cuadra? Sí me cuadra, me cuadra. Lo que pasa es que esto tengo pregunta yo para ti. Sí. A mí me da la sensación de que ahora con todo lo que está cayendo ha pasado un poco más a segundo plano, ¿o no? ¿O sigue siendo las nuevas contrataciones, sigue siendo...? No, es que en el alta, ahora Ya. hay una pregunta, te dice si quieres incorporar criterios ¿Pero ISR. esa proporción se mantiene, va en aumento o en...? No lo tengo apuntado. No Claro, lo sé. porque eso es lo que a mí... Igual la gente ha vuelto back to basics con las caídas. Un Ok. poco, Igual sí. pero eso sí que es una sensación que me gustaría saber. Comprobarlo. Me da la sensación que yo recibía muchísimas preguntas sobre ese tema y que ahora las que recibo es de otro tipo de preocupación, ¿no? Ya, sí, sí. Que como que de repente, cuando las cosas van bien, sí que la mujer prefiere por sistema invertir, si puede tener las dos cosas, Claro. socialmente responsables, sí. Pero me gustaría saber qué pasa ahora. Sí, ¿qué pasa ahora? Sí, tiene mucho sentido lo que dices. Oye, si la inversión va bien, oye, además me gustaría una inversión socialmente responsable. Si la inversión no va bien, oye, vamos a repensar esto de la inversión socialmente responsable, ¿no? No es tan prioritario, Eso creo es. yo, ¿no? Muy bien. Oye, pues 2 preguntas para cerrar y así no te quitamos más tiempo. Yo estoy encantado, me quedaría aquí mucho más. No, yo también, o sea, lo que quieras. La primera es si quieres decir algo sobre dónde inviertes tu dinero. Si quieres, no tienes por qué. Sobre dónde invierto mi dinero. Yo creo, a mí siempre que estuve en el podcast de nudismo financiero de Sí. los chicos de Valio y los pobres no les di ningún número porque... Pues nada. No por nada. Porque yo... a ver, esto no lo voy a decir, pero yo estoy invertida en Indexa también un poquito, y sobre todo tengo parte de otro. Sí. Pero, o sea, yo sí que es verdad que la parte a largo plazo la tengo indexada, o sea, la mía, mi jubilación la tengo indexada, una parte en España con vosotros y luego en Alemania. Indexado. Sí. O sea, yo para la jubilación lo tengo claro, meridiano y tal. Lo que pasa es que luego yo no me consideraría un buen ejemplo. Por eso no digo, es que yo no lo puedo animar. Yo tengo muchísima tolerancia al riesgo. O sea, en Ya. eso soy emprendedora. Claro. Entonces, yo en algo en lo que creo y tal, y he pasado una época en mi vida sobreinvertida. Que no se lo recomendará, o sea, yo no puedo dar esa recomendación entonces no me considero, me ha salido bien Sí. o sea, en cómputo global, al final tal, pero no me parece que sea algo como para Publicitar. No, o sea, yo tengo, y mi marido también, entonces ahí nos hemos juntado dos optimistas con una tolerancia al riesgo Muy alta y que ha funcionado. Entonces es el... bueno, ha funcionado y a todo paso todos somos listísimos, ¿no? Entonces, pero yo no creo que sea algo a largo plazo. Ya te digo que la parte que sí que hago en la jubilación yo la indexo porque creo que ahí no hay... Estamos hablando a largo plazo, creo que los datos te acompañan. Lo que pasa es que a corto plazo yo sí que soy capaz de poner una parte importante en un proyecto en el que crea que sea todo o nada. O sea, tengo... Totalmente entendido, sí. Sí. Yo siempre digo que el dinero además tiene una parte lúdica, ¿eh? Y donde uno tiene que, pues poner su dinero donde le apetezca que esté. Claro, ¿no? O sea, a mí la inmobiliaria no me llama, no me gusta tener inquilinos. O sea, no me gusta que me pueda llamar alguien a preguntarme no sé qué. Entonces, la cisterna. Pues, probablemente estoy perdiendo unas oportunidades maravillosas, pero no me gusta para mí. O sea, la puedo recomendar para otra persona, pero entonces a mí me gusta más hacer apuestas un poco más... Pues fantástico. Y 2 cositas más. Uno, ¿hay algún otro tema que quieras comentar que te gustaría trasladar a los escuchantes del podcast? ¿O no? Bueno, que lo siento, porque este podcast que trae gente súper interesante y estoy aquí con todo lo que he hablado y todo lo que he contado, pues no, que enhorabuena. O sea, yo creo que es verdad que los podcasts, los tal, están supliendo están dando una información ahora mismo ves a mucha gente que se informa a través de este tipo de medios y que parte de su educación financiera la recibe así y hay mucho podcast, hay mucho vídeo. Lo que pasa es que el problema es que como no te dan el título de tú puedes hablar de esto y tú no, digamos, ¿no? Pues ojito también con cierto, ¿no? Que hay que medir un poco con la fuente, que eso en literatura científica está muy claro, ¿no? Sí. Pues en finanzas yo creo que hay que medir un poco la fuente también de tu información. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya veis que otra de las virtudes de Natalia es la humildad, ¿eh?
Pues nada, la última es que solemos preguntar es a quién te gustaría que entrevistásemos en este podcast. Uy, me la tenía que haber preparado. ¿A quién me gustaría que entrevistarais en este podcast? Buena pregunta. ¿A quién me gustaría que entrevistarais en este podcast? Pues mira, me gustaría, porque una cosa que me ha deprimido muchísimo y que lo que pasa es que no puedo solucionar todos los problemas mundiales de un solo... Son unos pocos. Solo de un momento, pero me deprimió mucho cuando he estado trabajando en Capital Riesgo, que además era en Deep Tech, o sea, en la parte así más... todos los emprendedores son hombres. Ya. Y lo que me deprimió es que son muy jóvenes. O sea, no es que digas, siguen siendo... O sea, yo llegaba a pitch de que la misma foto de los mismos 6 con las mismas sudaderas y al sexto miraba a mis compañeros jóvenes con sudadera y decía, vaya, ya estamos. Otro. Alguien que se te ocurra que creo que... Una emprendedora. Sí, hay muchísima emprendedora y me di cuenta, hay muchísima emprendedora, pero hay poca. La mujer que llega a emprender llega con una idea muy buena, pero no tiene como en eso los hombres, o hay más cultura y están más avispados, y ahora llegan los tíos que emprenden ahora, que montan una startup, lo tienen todo sabido, ¿no? Te hacen el pitch perfecto, te dan tu canto, no sé qué, o sea, te echan ahí de McKinsey la lista toda, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las mujeres que llegan a emprender, por de alguna razón en general, no han tenido acceso o no saben que hay que saber todo esto y que no se atreven a pedir financiación, tienen mucho más reparo, no saben que tú tienes que hacer un pitch de que tiene que cumplir estos X, que lo tienes que contar así. Yo no lo sabía tampoco cuando emprendí, las cosas como son, y digo, si hubiera sabido todo esto. Y ahí veo que partimos con otra desventaja, porque llegan todos los tíos, todos estos jovencitos, se lo saben todo y consiguen levantar millones. Bueno, ahora ya no está tan fácil, pero ahora está un poco más seco el tal. Y veo que la mujer no sabe que hay que... porque no se lo han contado, no ha tenido o no... Y creo que es importante dar este tipo de herramientas y animar que la mujer entienda un poco cómo hay que... para que haya más. ¿Tienes alguien en mente? Pues mira... Si te viene alguien a la cabeza, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es un perfil súper raro para Indexa, pero estuve el lunes en una charla, pero en una charla de mujeres emprendedoras, pero todas muy de producto, muy lifestyle, ¿vale? O sea, muy... Sí, Pero había una chica franco-mexicana que viene de un fondo de inversión parisino, pero está montando una firma de aceites esenciales y tal, que se lo sabe. O sea, que ella sí que se sabe todas estas métricas y lo está haciendo todo muy bien y me encantó. Y claro, las otras les daba vuelta la cabeza de por qué nadie nos ha contado esto. O sea, ¿por qué nosotras no sabíamos que había que mirar el lifetime value de nuestro cliente? ¿Sabes? O sea, y ahí sí que hay también... yo creo que hay que acercar ese mundo de las finanzas a las mujeres. Y esta chica, por ejemplo, me gustó mucho porque está haciendo un producto súper femenino, súper artesanal, pero lo está haciendo con todo el conocimiento que le ha dado trabajar en un fondo en París y tenérselo muy sabido y mucho A/B testing y tal. Y a las otras decían, esto existe. Y eso en el mundillo tech o fintech se sabe, pero en muchísimos otros sectores esta cultura de la startup, del emprendedor, y del capital riesgo y tal, no es nada conocida. No. Pues nos quedamos con la sugerencia, Natalia. Oye, 1000 gracias, porque me lo he pasado fantásticamente. Espero a vosotros, un placer. Espero que no se haya muerto nadie del rollo que he soltado. No, la verdad es que, de verdad, muy bien, muy interesante. Una magnífico podcast. Y pues nada, oye, 1000 gracias y estamos en contacto. Desde luego, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.